Bienvenido a Lámpara que Guía, donde juntos exploramos las verdades ocultas del reino de Dios. En este video, vamos a profundizar en un tema poderoso que puede transformar radicalmente tu vida espiritual, el poder de orar en la madrugada. Quizás has escuchado alguna vez que las primeras horas del día son clave para la oración, pero te has preguntado, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial la madrugada para que Jesús mismo haya elegido ese momento para orar? ¿Qué revelación hay detrás de orar mientras el mundo aún duerme? Hoy desentrañaremos esta verdad espiritual con base en la palabra de Dios, explorando cómo la oración en la madrugada no solo conecta nuestra alma con el Creador, sino que también nos prepara para vencer la tentación y enfrentar los desafíos de la vida con autoridad divina. Comencemos por el ejemplo más claro que tenemos, Jesús mismo. A lo largo de los evangelios, vemos cómo el Hijo de Dios, en medio de su ministerio terrenal, buscaba la soledad de la madrugada para orar y tener comunión con el Padre. Uno de los textos más emblemáticos es Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Este versículo es significativo porque nos revela que Jesús no oraba de manera casual, sino que establecía un tiempo específico, muy temprano, antes de que las actividades del día comenzaran. Esto nos muestra la prioridad que le daba a la oración y, más aún, a la oración en la madrugada. Pero, ¿por qué Jesús oraba en la madrugada? Él lo hacía porque era el momento exacto de tener intimidad con el Padre sin interrupciones. La madrugada ofrece un ambiente donde el ruido del mundo se reduce a nada. No hay distracciones, las preocupaciones diarias aún no han tomado forma. Este es el momento perfecto para que podamos tener una intimidad plena con Dios, donde nuestra mente y corazón están en calma y donde la oración a través de la meditación es un acceso directo a la presencia de Dios. Jesús aprovechaba esta tranquilidad para tener una comunión directa con el Padre, sin las interrupciones que vendrían más tarde con sus enseñanzas y grandes milagros que hacía durante el día. A través de estos tiempos de oración que pasaba en la madrugada, Jesús sabía lo que iba a pasar durante ese día, ya que el Padre se lo revelaba y así Jesús vivía adelantado en el tiempo, porque el que vive en el Espíritu no hay nada que lo tome por sorpresa. Ya que lo que estamos viviendo hoy en el mundo físico, ya pasó primero en el mundo espiritual. Otro tema importante por el cual Jesús lo hacía era por renovación espiritual. Orar en la madrugada no es solo una cuestión de tiempo, sino de enfoque. En ese momento, antes de enfrentarnos a las tareas del día, nuestras fuerzas espirituales pueden ser renovadas. Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos recuerda: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Al orar en la madrugada, recibimos de Dios la fortaleza que necesitamos para enfrentarnos al día con una mente clara, un espíritu renovado y una fe inquebrantable. Una de las razones más importantes por las que el poder espiritual que se desata en la madrugada es tan grande, tiene que ver con la intensa actividad angelical que ocurre en esas horas. Las Escrituras nos revelan que la madrugada es un tiempo clave en el que los ángeles de Dios están obrando de manera especial en favor de las personas. En estas horas, se desarrollan intervenciones divinas, ministraciones espirituales y luchas invisibles a los ojos humanos. Un claro ejemplo de esta actividad espiritual lo encontramos en el relato de Jacob, en el libro de Génesis, capítulo 32. En este pasaje, se nos narra cómo Jacob tuvo un encuentro sobrenatural en plena madrugada. Mientras él se encontraba solo, a punto de enfrentarse a su hermano Esaú, que venía con una gran comitiva, Jacob se encontró en una lucha espiritual con el ángel de Jehová. Este evento no fue casualidad, fue en la madrugada, un tiempo de gran movimiento espiritual, cuando Jacob experimentó este encuentro divino que cambiaría su vida para siempre. Lo fascinante de esta historia es que, Jacob, no dejó de luchar con el ángel durante toda la noche. A medida que las horas pasaban y la oscuridad se acercaba a su fin, el ángel le dijo a Jacob: déjame, porque ya raya el alba. Génesis capítulo 32, versículo 26. Aquí vemos un detalle interesante,
el ángel estaba consciente de que el amanecer marcaba un momento crucial. A pesar de esta solicitud, Jacob, firme en su deseo de recibir la bendición de Dios, le respondió: no te dejaré si no me bendices. Esta insistencia por parte de Jacob nos revela una profunda verdad espiritual. La madrugada es un tiempo propicio para luchar por las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Jacob entendió la importancia de no dejar pasar ese momento crucial, pues sabía que la bendición estaba cerca. De hecho, el ángel, viendo la persistencia y fe de Jacob, no tuvo más opción que bendecirlo antes de que el sol apareciera en el horizonte. Esta escena nos muestra cómo la interacción entre el cielo y la tierra es especialmente intensa en las horas de la madrugada, y cómo aquellos que buscan a Dios en ese tiempo pueden recibir bendiciones extraordinarias. La madrugada es, por tanto, un tiempo de transición entre la noche y el día, un momento en el que los ángeles están trabajando en favor de aquellos que, como Jacob, se aferran a Dios y no lo sueltan hasta recibir lo que necesitan. Este pasaje también nos enseña que hay una ventana de oportunidad espiritual en la madrugada, un momento en el que las bendiciones que buscamos pueden ser liberadas si perseveramos en la oración. Por lo tanto, orar en la madrugada no solo nos permite conectarnos con Dios en un ambiente de paz y tranquilidad, sino que también nos coloca en el centro de esta actividad espiritual intensa. Es en esos momentos, mientras el mundo físico duerme, que las huestes angelicales están más activas, llevando a cabo el plan de Dios y ministrando a aquellos que se encuentran en oración y comunión con el Creador. Así como Jacob no soltó al ángel hasta recibir su bendición, nosotros también podemos aferrarnos a Dios en las primeras horas del día, sabiendo que, en ese tiempo especial, se desata un poder espiritual mayor. La oración en la madrugada va más allá de un simple ejercicio espiritual. Hay un poder oculto que se libera en esos momentos, y Jesús mismo lo sabía. Orar en la madrugada nos coloca en una posición de autoridad espiritual, en una batalla que no siempre es visible a simple vista. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, ¿por qué es clave la madrugada en esta batalla espiritual? Un tiempo de vulnerabilidad espiritual en el mundo. Las escrituras y la experiencia espiritual nos enseñan que hay horas en las que el mundo espiritual es más activo. La madrugada es un tiempo en el que muchas actividades espirituales negativas se intensifican. Al estar en comunión con Dios en esas horas, estamos posicionándonos para contrarrestar cualquier ataque del enemigo. Jesús, sabiendo esto, elegía esos momentos no solo para fortalecerse a sí mismo, sino para interceder por aquellos que le seguían. Por otra parte, la única manera de vencer la tentación y estar fortalecidos para salir victoriosos de ella, es orar en la madrugada. Si no oras de madrugada, seguirás cayendo una y otra vez en la tentación. Jesús nos enseñó que la oración es esencial para vencer la tentación. En Lucas capítulo 22, versículo 46, cuando Jesús se encontraba en Getsemaní, les dijo a sus discípulos: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí vemos cómo Jesús asocia la oración con la fortaleza para resistir la tentación. Cuando oramos en la madrugada, antes de que las tentaciones del día nos acechen, nos estamos equipando con la armadura espiritual necesaria para vencer cualquier prueba. Sin duda, permanecerás firme y verás la gloria de Dios. Aquí podemos ver la importancia que tiene la vigilancia espiritual. Jesús nos llamó a estar vigilantes. En Mateo capítulo 26, versículo 41, también en el contexto de Getsemaní, dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La madrugada es un tiempo clave para esta vigilancia espiritual. El enemigo no descansa, y es en esos momentos que podemos interceder no solo por nuestra vida, sino por la de otros. La vigilancia espiritual que adquirimos al orar en la madrugada nos protege de caer en tentaciones que quizás ni siquiera hemos anticipado. Por otra parte, orar en la madrugada no es fácil.
De hecho, muchas veces el cansancio, el sueño o las responsabilidades nos hacen pensar que no es necesario o que podemos orar en otro momento del día. Pero la clave está en que, al vencer estos obstáculos, estamos demostrando una disciplina espiritual que Dios honra. En Proverbios capítulo 8, versículo 17, Dios nos dice: Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Es una promesa hecha por Dios mismo, no falla. Este versículo contiene una promesa poderosa: aquellos que buscan a Dios temprano, lo encuentran. Esta búsqueda de madrugada es un acto de fe, un sacrificio que abre puertas a una comunión más profunda con Dios y a una revelación espiritual que de otro modo no experimentaríamos. Otro aspecto que nos enseña Jesús es que oraba en momentos clave. En Lucas capítulo 6, versículo 12, leemos: En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Este versículo describe uno de los momentos en los que Jesús pasó toda la noche en oración, justo antes de elegir a sus 12 discípulos. Esto nos enseña que, cuando estamos por tomar decisiones importantes, buscar a Dios en la madrugada es crucial para recibir sabiduría divina y dirección. Además de los beneficios espirituales ya mencionados, orar en la madrugada tiene efectos poderosos en nuestra vida diaria. Uno de los beneficios es la paz interna. Cuando comenzamos el día en la presencia de Dios, enfrentamos el resto de las horas con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Las preocupaciones, el estrés y la ansiedad son reemplazados por la confianza de que Dios está en control. Al orar antes de que el bullicio del día comience, nuestra mente está más enfocada en las prioridades correctas. Jesús oraba en la madrugada porque sabía que, al hacerlo, recibía instrucciones claras del Padre para el día que estaba por comenzar. Otro beneficio importante que recibimos por orar de madrugada es recibir fortaleza para resistir la tentación. Como ya hemos mencionado, la oración nos equipa para resistir las tentaciones que inevitablemente se presentarán. Al buscar a Dios de madrugada, nos revestimos con la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 13, y nos posicionamos para la victoria. El versículo 33 del capítulo 6 de Mateo nos brinda una clave espiritual fundamental para la vida cristiana: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es un llamado divino a priorizar lo eterno sobre lo temporal, a poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, y es un principio que encaja perfectamente con la práctica de orar en la madrugada. Cuando Jesús nos llama a buscar primeramente el reino de Dios, está dirigiendo nuestra atención hacia lo que verdaderamente importa. En este contexto, orar en la madrugada refleja esa búsqueda prioritaria de Dios y su justicia. Al comenzar el día poniendo a Dios en el centro, estamos reconociendo que nuestra dependencia no está en nuestras propias fuerzas o capacidades, sino en el poder y la provisión divina. La madrugada, como hora de búsqueda espiritual, nos ofrece una oportunidad privilegiada de cumplir con este mandato de Jesús. Es un tiempo en el que podemos separar nuestras mentes y corazones de las distracciones diarias para enfocarnos plenamente en Dios y su reino. En este momento de quietud y soledad, nuestra búsqueda se vuelve más pura, más sincera, porque estamos dándole a Dios lo mejor de nuestro tiempo, antes de que las ocupaciones del día comiencen a reclamar nuestra atención. Además, el versículo promete que cuando priorizamos el reino de Dios, todas estas cosas os serán añadidas. ¿A qué cosas se refiere Jesús? Si observamos el contexto de Mateo 6, Jesús está hablando de las preocupaciones que muchas veces abruman a los seres humanos: qué comeremos, qué vestiremos, cómo solucionaremos nuestras necesidades diarias. Jesús no minimiza estas preocupaciones, pero nos invita a confiar en que, cuando Dios es nuestra prioridad, Él se encargará de proveer lo que necesitamos. Este principio también se aplica al tiempo de la madrugada. Cuando elegimos buscar a Dios primero, en esas horas tempranas, no solo estamos sembrando espiritualmente, sino que estamos demostrando una confianza total en su provisión. Al poner a Dios primero, estamos diciendo: Señor, yo confío en que todo lo que necesito hoy, fortaleza, sabiduría, protección, provisión, será añadido por tu gracia.
porque te estoy buscando a ti primero. De hecho, la oración en la madrugada se convierte en un acto de fe en sí mismo. Nos levantamos temprano, sacrificando horas de sueño, confiando en que ese tiempo invertido con Dios traerá bendiciones y soluciones para el resto del día. Este es un ejercicio de confianza en la promesa de Mateo capítulo 6, versículo 33, donde Dios nos asegura que, si lo ponemos a Él en primer lugar, Él se encargará del resto. Además, al buscar el reino de Dios y su justicia de madrugada, estamos alineando nuestros corazones con los propósitos divinos para el día que comienza. Orar en la mañana nos ayuda a estar en sintonía con la voluntad de Dios, nos permite discernir su voz con mayor claridad y nos prepara espiritualmente para enfrentar las tentaciones y desafíos que puedan surgir. Nos recuerda que no se trata solo de nuestras necesidades terrenales, sino de estar en el centro de la voluntad de Dios, viviendo una vida que refleja su justicia y su verdad. Buscar el reino de Dios implica también estar en comunión con su Espíritu, algo que sucede de manera especial cuando oramos en las primeras horas del día. En esas horas de quietud, somos más receptivos a su dirección, más sensibles a su voz y más dispuestos a rendir nuestra voluntad ante Él. Así como Jacob luchó con el ángel en la madrugada y no lo soltó hasta recibir su bendición, nosotros también podemos buscar a Dios fervientemente en la madrugada, sabiendo que nuestras bendiciones serán añadidas cuando lo ponemos a Él en el primer lugar. Este versículo, entonces, no solo nos invita a priorizar el reino de Dios, sino que nos garantiza que cuando lo hacemos, todo lo demás en nuestra vida será ordenado y provisto. Las oraciones hechas de madrugada son un acto de búsqueda ferviente del reino y la justicia de Dios. En esas horas, Dios ve nuestro sacrificio, nuestra fe y nuestra dependencia total de Él, y responde añadiendo lo que necesitamos para vivir una vida plena y abundante en su presencia. Es importante entender que la búsqueda del reino de Dios no es una tarea puntual o esporádica, sino un estilo de vida, una disciplina diaria. La oración en la madrugada es una expresión tangible de esta búsqueda constante. Al comenzar el día en comunión con Dios, estamos sembrando para cosechar un día lleno de su presencia, dirección y provisión. Mateo capítulo 6, versículo 33, nos recuerda que nuestra mayor prioridad debe ser Dios, y cuando le damos lo primero y lo mejor de nuestro tiempo, Él se encarga de todas nuestras demás necesidades. Por tanto, orar en la madrugada no solo nos posiciona en un lugar de privilegio espiritual, sino que también nos permite experimentar la manifestación de esta promesa. Cuando buscamos a Dios primero, todas las demás cosas nos serán añadidas. Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos entrega una verdad clave para nuestra vida espiritual, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo resalta dos aspectos esenciales de nuestra relación con Dios, la fe y la recompensa que Él tiene para aquellos que lo buscan diligentemente. El versículo comienza afirmando que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que la fe no es solo un componente opcional de la vida cristiana, sino que es el fundamento sobre el cual se edifica nuestra relación con Dios. Si queremos agradar a Dios, debemos tener una confianza inquebrantable en Él, creyendo en su existencia y en su amor por nosotros. Pero lo que sigue en el versículo nos revela una promesa poderosa: Dios no solo espera que creamos en Él, sino que también nos recompensa por nuestra búsqueda sincera. La segunda parte del versículo nos da una revelación preciosa sobre el carácter de Dios. Él es un Dios que recompensa. Este término galardonador nos muestra que Dios no solo está atento a quienes lo buscan, sino que tiene regalos, recompensas y bendiciones preparadas para aquellos que lo hacen de todo corazón. No es una búsqueda en vano ni sin propósito. Cada vez que te acercas a Dios en oración, adoración o meditación en su palabra, Él está listo para galardonarte y concederte los deseos más profundos de tu corazón, tu mente. Este concepto de galardón implica algo más que una respuesta a nuestras oraciones. Habla de regalos que van más allá de lo que podríamos pedir o imaginar. En Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, Jesús nos da otra promesa relacionada con la búsqueda de Dios. Pedid, y se os dará,
Buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Dios no solo está esperando a que lo busquemos, sino que nos asegura que cuando lo hacemos con fe, seremos recompensados. Esta recompensa puede venir en diferentes formas: paz en medio de la tormenta, sabiduría para tomar decisiones difíciles, fortaleza para resistir la tentación, o la provisión que necesitamos en momentos de necesidad. Pero, además de estas bendiciones tangibles, hay un galardón mayor que Dios nos ofrece: su presencia. Cuando nos acercamos a Dios, no solo obtenemos respuestas o soluciones a nuestros problemas, sino que recibimos el regalo supremo, el privilegio de estar en comunión con Él. La presencia de Dios es el mayor tesoro que podemos encontrar en nuestra búsqueda espiritual, y es un galardón que supera cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer. Hebreos capítulo 11, versículo 6, también nos enseña que la búsqueda de Dios no es solo una cuestión de disciplina o devoción externa, requiere una fe genuina. Esta fe implica creer no solo que Dios existe, sino que es un Padre amoroso y generoso que quiere bendecir a sus hijos. Es una confianza absoluta en su carácter y en sus promesas, sabiendo que Él es fiel y justo para recompensar a quienes lo buscan. Esta es una fe activa que nos impulsa a buscar a Dios con todo nuestro ser. Es la fe que tuvo Abraham cuando dejó su tierra sin saber a dónde iba, creyendo en la promesa de Dios. Es la fe que llevó a Moisés a dejar los placeres temporales de Egipto para seguir el llamado divino. Y es la misma fe que nos impulsa a buscar a Dios en la oración de madrugada, sabiendo que Él no solo nos escucha y ve, sino que tiene recompensas preparadas para nosotros. Debemos saber que Dios recompensa a los que lo buscan de madrugada. Una de las maneras más poderosas en que podemos buscar a Dios es en la oración, y específicamente en la oración de madrugada. Como vimos en otros textos, orar en la madrugada es un acto de fe que demuestra nuestra disposición a poner a Dios en primer lugar, sacrificando el descanso y las comodidades por la búsqueda de su presencia. Y Dios, en su fidelidad, recompensa a aquellos que hacen este sacrificio, aunque después se convierte en un deleite y deseamos que llegue esa hora para disfrutar de su presencia. El salmista expresa este principio en el Salmo capítulo 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esta búsqueda de madrugada es un acto de dependencia total de Dios, reconociendo que solo Él puede satisfacer nuestra alma. Y, como Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos enseña, Dios no deja pasar por alto este tipo de búsqueda sincera. Al contrario, Él promete bendecirnos abundantemente cuando lo buscamos con fe, creyendo que Él es quien galardona a sus hijos. La recompensa no es solo material, aunque también lo es. Es importante entender que, aunque Dios puede y quiere bendecirnos materialmente, su galardón va mucho más allá de lo físico. La verdadera recompensa que recibimos al buscar a Dios es su presencia transformadora en nuestras vidas. Cuando dedicamos tiempo para estar con Él, recibimos paz, gozo, dirección y una fe renovada que nos fortalece para enfrentar cualquier situación. Como nos enseña Hebreos capítulo 11, versículo 6, la búsqueda de Dios siempre lleva consigo una recompensa. Ya sea que estemos buscando respuestas a nuestras oraciones, consuelo en tiempos de dolor o dirección en momentos de incertidumbre, podemos estar seguros de que Dios es fiel para recompensar nuestra fe. Cada vez que te acercas a Dios con un corazón sincero y lleno de fe, puedes estar seguro de que Él no solo te escucha, sino que te está viendo. Pero, ¿dónde exactamente te ve Dios? Dios te ve en tu aposento, en tus pensamientos, allí en el lugar de tu meditación, en lo más profundo de tu ser, ya que Él ve todos nuestros pensamientos y no se le escapa ni uno solo de ellos. Este versículo nos llama a vivir una vida de búsqueda activa de Dios, confiando en que nuestro Padre Celestial es un galardonador generoso. No importa el desafío o la situación, cuando buscamos a Dios con fe, seremos recompensados, no solo con bendiciones materiales, sino con el regalo más grande de todos, su presencia, su gracia y su favor.
La oración en la madrugada no es simplemente una recomendación, es una invitación divina a entrar en un nivel más profundo de comunión con Dios. Jesús nos dio el ejemplo, y al seguirlo, experimentamos no solo una mayor intimidad con el Padre, sino también una mayor autoridad espiritual. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, encontró necesario orar en la madrugada, ¿cuánto más nosotros? No permitas que el cansancio o las distracciones te impidan recibir la revelación y la fortaleza que Dios tiene para ti en esas primeras horas del día. Te invito a que pongas en práctica este principio y descubras el poder que se desata en tu vida cuando eliges buscar a Dios primero que todo. Recuerda Proverbios capítulo 8, versículo 17, me hallan los que temprano me buscan, es una promesa para ti. Para concluir este mensaje que Dios te trajo a escuchar hoy, quiero decirte que Él te está llamando hoy, ahora, a buscar su presencia y a reconocer que nada eres sin Él. A que pases tiempos de madrugada en su presencia, sin duda alguna lo hallarás. Él lo prometió y así será. Si este video ha sido de bendición para ti, te invito a que lo compartas con otros. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte más enseñanzas profundas que transformarán tu vida espiritual. Que el Señor, el Dios Todopoderoso te bendiga y te aumente en gran manera. Shalom.